Namaste. Pues lo que voy a hablar es sobre la historia del Diwali, donde tiene su origen, sobre todo, como dice el título de la conferencia, Llévame de la oscuridad a la luz. Está basado en un verso de las escrituras védicas, Tamasoma Jyotirgamaya, que quiere decir que la persona vaya de la oscuridad, que representa la ignorancia, a la luz, que es el conocimiento. Entonces hoy lo que queremos es compartir conocimiento sobre una filosofía y una espiritualidad tan antigua como es la hindú, y al mismo tiempo dar ejemplos de que cómo estas enseñanzas que tienen miles de años todavía pueden ser vigentes y se pueden aplicar en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Diwali literalmente significa la festividad de las luces. La palabra Diwali significa hilera de luces. Celebramos el retorno del señor Ram después de 14 años de exilio, y sería el equivalente de las Navidades, digamos, o de las Hanukkah, si lo queremos comparar con otras tradiciones religiosas. Es la fiesta religiosa que celebran todos los hindúes, porque en el hinduismo hay diferentes escuelas filosóficas que no todas celebran las mismas festividades, ¿no? Entonces la festividad más representativa del hinduismo, y que hoy en día tiene un carácter ya global, incluso fuera de la India, es el Diwali. El mensaje es una celebración que tiene tres aspectos: un aspecto familiar, de ese día aprovechar, reunirse, comer juntos; tiene un aspecto social, de interactuar con la gente, y sobre todo un aspecto espiritual, de interiorización. Aparte del ritual, aparte de estrenar ropa, aparte de, digamos, el aspecto folclórico, lo importante también es interiorizar, porque Diwali significa que la luz vence a la oscuridad, el bien vence al mal, ¿no? Bueno, pues está muy bien. Es Rishi, es una persona de origen indio, es de religión hindú, aunque nacido en Gran Bretaña, lo cual ayuda mucho a diferenciar qué es ser indio y qué es ser hindú. Persona de religión hindú puede ser de cualquier nacionalidad, cualquier etnia, y bueno, creo que puede traer cosas positivas para el mundo en general, y especialmente para las comunidades hindúes que viven fuera de la India, ¿no? Y bueno, una de las cosas curiosa e interesante va a ser que él ya ha dicho que va a jurar su cargo sobre la Bhagavad Gita, que es el libro sagrado del hinduismo, ¿no? Bueno, yo menos 6 años que he vivido en la India y 1 año en Estados Unidos, siempre vuelvo y demás, estoy aquí. Lo que pasa es que bastante parte de mi actividad como sacerdote hindú se desarrolla en la península, ¿vale? Y sí que he vuelto después de 14 años a lo que es el templo. O sea, esta va a ser mi primera conferencia en 14 años, y bueno, coincide con los 14 años que estuvo de exilio el señor Ram, con lo cual, bueno, pues gratificante compartir con todos los seutíes, independientemente de su religión, pues esta sabiduría ancestral, ¿no? Se pueden hacer muchas más actividades, ¿no? Poco a poco hay que saber dirigirlas. Los templos tienen que tener 3 funciones: una de estrictamente carácter religioso, otra que ayude al tema de la cultura, promocionar la cultura hindú, no confundirla con Bollywood, ni los bailes de Bollywood, es una cosa aparte. La India tiene su música clásica, su danza clásica, que deberíamos de promocionar, y el templo puede ser también una clave en el diálogo interreligioso, bien, ponerlo al servicio de dialogar entre las diferentes religiones que convivimos aquí, y tratar de buscar, pues, los puntos que tenemos en común, siempre respetando las diferencias que tiene cada persona, ¿no? Hombre, la religión hindú, digamos que es un poco la más exótica, ¿no? Digamos, o a veces la más desconocida, por el hecho de que las religiones abrahámicas, como el cristianismo, el islam, el judaísmo, tienen un libro en común, tienen unas raíces en común. El hinduismo, primero, que hay una distancia geográfica grande, ¿no? Y segundo, también el desconocimiento también viene porque ha habido un fallo en la transmisión del conocimiento, ¿no? Si a una persona le preguntan qué es el Diwali, dice que es el año nuevo, pues está dando una versión errónea, y ya ahí, si eso se perpetúa, pues durante 4 generaciones van diciendo una cosa que no es. Entonces es hora de que este conocimiento se transmita, sobre todo en las personas que hemos nacido ya segunda, tercera generación en España, pues transmitirlo en nuestra lengua madre, que es el español, ¿entiendes? Eso es lo importante. La literatura sagrada está escrita en sánscrito, en la lengua litúrgica, pero hay que saber transmitirla con pedagogía y en un lenguaje moderno, y en la lengua común que tenemos todos, que es el español. Muy buenas tardes, bienvenidos al Templo Hindú de Ceuta. Muchas gracias por vuestra presencia esta noche aquí a la conferencia de la introducción al Diwali, impartida por nuestro sacerdote hindú, don Juan Carlos Ramchandani. Antes de dar paso a don Juan Carlos, me gustaría hacer una biografía resumida sobre él. Juan Carlos Ramchandani
también conocido por su nombre hindú Krishna Kripa Dasa, nace en Ceuta en abril de 1970, de padre indio hindú y madre española católica. Desde muy joven siente una gran atracción por la India, su cultura y espiritualidad. Tras beber en numerosas fuentes de conocimiento, en 1985 entra en la tradición hindú. Ha sido iniciado en la tradición hindú Vaishnava. Con 17 años visitó la India por primera vez, quedando cautivado por la belleza de sus paisajes, sus gentes y milenarias tradiciones. Este sería el primero de sus numerosos viajes que en los últimos 30 años le han llevado a recorrer casi todo el subcontinente indio. Ha visitado más de 180 ciudades y pueblos de 20 estados, conociendo sus principales templos y lugares de peregrinaje. Durante estos viajes ha tenido la oportunidad de conocer a numerosos maestros. Ha vivido en templos y ashrams y ha convivido en casa de familias hindúes, lo cual le ha permitido conocer de primera mano cómo es la vida cotidiana tanto en la ciudad como en los pueblos. Es profesor de yoga, siendo pionero en introducir clases de yoga en el Centro Penitenciario de Ceuta en 2008. Escribe artículos y colabora con varios periódicos desde 1994. Con frecuencia participa en programas sobre hinduismo en radio y televisión. También imparte conferencias en seminarios sobre hinduismo en institutos y universidades de España y el extranjero. Para alcanzar su faceta de sacerdote, conocido como en sánscrito Purohit, ha estudiado con varios de los mejores maestros del ceremonial védico. En los últimos años ha realizado numerosas ceremonias como bodas, ceremonias de nombre, ritos funerarios, así como la consagración de varios templos. Fue ordenado Purohit en 1994. En 2015 fue elegido primer presidente de la Federación Hindú de España, cargo que sigue ocupando en la actualidad. En 2022 fue elegido vicepresidente del Hindu Forum of Europe, del Foro Hindú de Europa, con sede en Bruselas. Hasta la fecha ha publicado 18 libros y más de 200 artículos en periódicos y revistas, así como ha participado en otras 5 publicaciones como coautor. Es miembro del CAICID, Centro Internacional de Diálogo, como representante del hinduismo y experto en diálogo interreligioso en mediación en conflictos. Es miembro del Comité Consultivo de APCER de la Universidad de Coimbra, Portugal, donde trabaja en la diversidad religiosa y cultural. Es miembro fundador del Foro Interreligioso Internacional Transcendence, con sede en Valencia. En 2019 fue reconocido por la Ciudad Autónoma de Ceuta con la Medalla de la Autonomía por su trabajo en el diálogo interreligioso y compartir las enseñanzas del hinduismo a través de sus libros, conferencias y ceremonias, así como llevar el nombre de Ceuta por más de 50 países en los 5 continentes. Sin más, cedo la palabra a don Juan Carlos. Namchandani. Om Ajnanatirmirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumilitam Yena Tashmae Shri Gurave Namaha. He nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetos. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityu ma amritangamaya. Llévame de lo ilusorio a lo real, llévame de la oscuridad a la luz, llévame de la muerte a la inmortalidad. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Namaste, Namaskaram, buenas tardes, Suswagatam, muy bienvenidos todos al templo hindú de Ceuta. Bueno, muy importante siempre empezar con los agradecimientos, agradecer a la comunidad hindú de Ceuta, a su presidente, a los miembros de la junta directiva, muy especialmente a Balbir, que han hecho posible que hoy me encuentre aquí con vosotros compartiendo la sabiduría de la India, la sabiduría del Sanatan Dharma, del hinduismo. Y, por supuesto, agradeceros a vosotros vuestra presencia. Espero que esta tarde que vamos a pasar, este rato que vamos a pasar juntos, sea como un viaje a la India, un viaje a la India mística, bien, donde vais a estar en un templo, escuchar el mensaje de la Escritura, el mensaje para la humanidad, y luego podáis también presenciar la ceremonia de Arati. Entonces, un viaje que os va a salir muy barato, porque no tenéis que comprar el billete de avión, ¿verdad?, ni sacar el visado, ni pasar la calor, ni nada de esto. Entonces, hemos traído como un trozo de la India espiritual aquí en el corazón de Ceuta. Explicar un poco las normas, ¿no?, ¿verdad? Siempre que se accede a un lugar sagrado, un espacio sagrado, hay unas normas de comportamiento muy importantes. El templo es un lugar donde se debe de estar en silencio, en un estado meditativo, ¿bien? Y hay cada parte. Entonces es muy importante que mantengáis, por favor, los teléfonos móviles silenciados. Bien, esto es fundamental, que estéis atentos al mensaje y que podáis absorber el máximo de las enseñanzas universales que vamos a compartir. Al final de mi exposición dejaremos un tiempo para que cualquier persona que quiera hacer una pregunta, ¿vale? Pregunta relacionada con el tema. Entonces, bueno, pues os pido eso, que cumplamos con esas normas que son muy elementales y muy básicas. Primero de todo, me gustaría hacer una introducción, antes de entrar de lleno en la celebración de Diwali, una introducción sobre el hinduismo. Bien, esto me gusta hacer a mí bastante pedagogía, porque lo que pretendemos es dar el mensaje de lo que es realmente el hinduismo y qué no es el hinduismo. ¿Quién tiene autoridad para hablar en el hinduismo? ¿Quién puede hablar en nombre del hinduismo? Bien, esto es lo que todos los sadhus, cuando se reúnen todos los años, ¿quién puede hablar en nombre del hinduismo? Bien, puede hablar la persona que está versada en la escritura, la persona que ha estudiado con la guía de un maestro o una maestra espiritual, la persona que lleva una vida acorde a las enseñanzas del Sanatan Dharma. Entonces, lo primero, la palabra hindú e hinduismo no existen en la literatura sagrada de la India. Bien, en la India tenemos una lengua sagrada que es el sánscrito. Sánscrito, que es samskritam. Samskritam significa algo que es perfecto. Y en esa lengua, que la escritura se llama Devanagari, o lengua de los devas, de las divinidades, se ha creado toda la literatura sagrada que sustenta a lo que conocemos como el hinduismo. El verdadero nombre de lo que hoy en día conocemos como hinduismo es Sanatan Dharma. La palabra Sanatana significa eterno, aquello que no tiene ni comienzo ni final. Dharma, el deber de la persona, el deber eterno. Nosotros a lo largo de la vida tenemos diferentes deberes, pero tenemos un solo deber eterno, que es conectar con la divinidad. Las personas que siguen el Sanatan Dharma se llaman Sanatanis. De diferentes religiones conocemos los fundadores o las personas que la influyeron. Bien, Buda el budismo, Jesús el cristianismo, Mohammed el islam, bien, Abraham el judaísmo, pero del hinduismo no se conoce ni fundador, porque se dice que es algo que siempre existió, Sanatan, sin principio ni final. La palabra India, bien, o civilización índica, lo ponen los griegos, bien. La primera gran invasión de la India, Alejandro Magno,
nombra a la India, le llama Índica. Bien. Pero estuvieron un tiempo y no llegaron a conquistar un gran subcontinente. Bien, porque la India no es la India de hoy en día. La India hasta 1947 era también Pakistán, era Bangladesh, era Sri Lanka, era Nepal, era Birmania. Todo eso era un solo continente. Bien, un país continente que luego fue troceado a partir de 1947. Cuando las primeras invasiones de los musulmanes en el siglo VIII, siglo X, digo musulmanes porque tenían diferentes procedencias, había turcos, había persas, había árabes, había afganos. Cuando llegan a la India, lo primero que llegan es a la zona del valle del Sindhu. Bien, hay un río sagrado que se llama Sindhu y que hoy en día está en Pakistán. Nosotros, los sindhis, tenemos nuestro origen en esa zona, la zona del Sindhu. Entonces, en Farsi, el persa, la lengua de los persas, la S se pronuncia como una H aspirada. Cuando ellos preguntaron cómo se llama este río, en vez de Sindhu, en vez de decir Sindhu, ellos dicen Hindu. Y a partir de ahí llaman al país Hindustán o lugar de los hindúes. Y al río Sindhu le llaman el Indus. No hay datos escritos hasta el siglo XVII donde en las escrituras se utilice la palabra hindú. Esto me recuerda mucho a Cristóbal Colón cuando llega a América creyendo que ha llegado a la India y a los habitantes de América les llama indios porque creía que había llegado a la India. Pues aquí ocurre lo mismo. Los sanátanis no sabían que le decían hindúes ni que a su religión le estaban llamando hinduismo. Hasta el siglo XVII no hay una primera anotación en un libro donde se reconoce que nos llaman hindúes y que nuestra religión se ha convertido en el hinduismo. Entonces, tener en cuenta la palabra hindú, hinduismo, son términos foráneos que llegan a la India y que hoy en día pues son aceptados. Cuando hablamos, pues todo el mundo va a sentirse más familiarizado con la palabra hindú o hinduismo que con Sanatana Dharma. ¿Bien? Diferencia, también me gusta hacer pedagogía entre indio e hindú. Indio es una persona o algo originario de la India, que no necesariamente es de religión hindú. En la India hay personas que son indios y son musulmanes, hay cristianos, hay judíos, hay budistas, hay parsis, hay jains. Hindú, persona que practica el hinduismo, que puede ser de origen indio, puede ser de cualquier otra parte del mundo. Bien, entonces la diferencia. Cuando hablamos, comí en un restaurante hindú, y a lo mejor los dueños eran de Bangladesh y son musulmanes. No, porque la comida sería lo correcto decir un restaurante indio, que en inglés lo dicen muy bien, Indian restaurant, no dicen Hindu restaurant. Un restaurante hindú tendría que ser un restaurante que sirviera una comida acorde al menú hindú, que es un menú vegetariano. Bien. Cuando dice, es que me compré una ropa hindú, la kurta, la camisa que yo llevo, no es hindú, la trajeron los musulmanes en la India. En la India no existía la ropa cosida hasta la llegada de los musulmanes. Ropa hindú sí sería el dhoti, que es la prenda que llevo debajo, que son 4 metros de tela. Que sea de la India no quiere decir que sea hindú. ¿Bien? Entonces nosotros, la comunidad hindú que vivimos en Ceuta, somos personas que en su gran mayoría tenemos nacionalidad española, somos españoles, que practicamos el hinduismo. Celebramos el retorno al reino de Ayodhya del señor Ram después de 14 años de exilio, de 14 años de destierro. Ese es el motivo principal. La India es un país tan inmenso que incluso entre el norte y el sur hay variedad de culturas. Bien, el sur de la India tiene una cultura, el norte de la India otra. En el norte de la India celebramos la llegada del señor Ram, en el sur de la India celebran cuando Krishna, está aquí Krishna con su esposa Radha, mata al demonio Narakasura. Entonces, la misma celebración, el mismo significado, pero con diferentes personalidades. Y luego Diwali también lo han hecho propio otras religiones que han nacido en la India, como el Jainismo, bien, que conmemora el día de Diwali cuando Mahavir, el fundador del Jainismo, contemporáneo de Buda, alcanza el Nirvana. Bien. Y de los Sikh, la comunidad Sikh también celebra el día de Diwali, porque es el día en que liberaron al sexto Guru Hargobind Singh, lo liberaron, que lo tenían preso. Entonces, en la India lo celebran incluso otras comunidades religiosas.
siempre hay una confusión, aunque llevo 25 años escribiendo los artículos y los vídeos explicativos. Diwali no es el año nuevo hindú, bien, solamente hay una comunidad de la India que celebra el Diwali como año nuevo, que es la comunidad Gujarati. Los Gujaratis son los que sí ayer entraron en el año nuevo. El resto, incluidos nosotros los Sindhis, celebramos el año nuevo en abril, final de marzo, principio, mediados de abril, el mes de Chaitra, bien. Y cada comunidad lo llama de una forma diferente. Por ejemplo, los Sindhis le llaman Cheti Chand, los Punjabis Vaishak, hay el año nuevo tamil, etcétera. Todo es en abril, bien. En la India hay varios calendarios, y el calendario que rige la mayoría, o que sigue la mayoría de las personas, es el calendario Vikram Samvat. Samvat significa calendario, Vikram es una era, la era de un rey. En el año 57 de la era común, el año 57 a.C., asciende al trono Vikramaditya de Ujjain, el rey Vikramaditya del reino de Ujjain. Ujjain se llamaba en la antigüedad Avanti. Y entonces, cuando él ascendió al trono, en el día de Diwali, creó una nueva era. Los Sindhis, que perdieron su tierra ancestral al dividirse la India y quedar su tierra ancestral en Pakistán, y una gran mayoría salieron, que todavía se dice que hay 500.000 de Sindhis hindúes que todavía viven en Pakistán. Al salir de la India y establecerse en diferentes lugares de la India, toman tradiciones locales. Hay Sindhis que se establecieron en Mumbai ahora, cogieron costumbres de esa zona, otros en Pune, otros fueron a Madrás, otros fueron a Delhi. Entonces, al no tener una tierra ancestral en la que tú puedas seguir cultivando y preservando tus tradiciones, coges tradiciones de otras comunidades, ¿bien? Lo cual también es bueno porque enriquece. Entonces, creo que llega a la conclusión de mi estudio que el primer asentamiento de refugiados sindhi que hubo en la historia fue en Adipur. Adipur significa Adi, original, Pur, el pueblo original, que era una idea de crear un pueblo donde los sindhis pudieran vivir en la India teniendo un clima parecido al Sindh, porque este pueblo, Adipur, está en frontera con Pakistán. Entonces, al estar este pueblo en Gujarat, posiblemente cogieran costumbres de los gujaratis de añadir el tema de abrir los libros de contabilidad, etcétera, nuevos en este día de Diwali. Entonces, si quisiéramos hacer un estudio comparativo, ¿no?, ya que vivimos aquí y estamos presentes a varias comunidades religiosas, el Diwali sería como las Navidades o la Hanukkah de los judíos, fiestas de luces y fiestas que están relacionadas con la cosecha. Bien, Diwali se recoge la última cosecha y ya no se va a plantar nada hasta el 14 de enero, que es Makar Sankranti. Makar Sankranti es la única festividad hindú que todos los años coincide en la misma fecha, 14 de enero. Bien. Entonces el calendario hindú no es un calendario lunar, sino es lunisolar. Tenemos una influencia del sol y una influencia de la luna. Tenemos 6 estaciones, no tenemos 4. Bien, ahora mismo estamos en la estación de Sharat. Sharat es como el otoño de la India, la época después del monzón, cuando todo está muy fresco, la vegetación está exuberante, y es un motivo donde en este mes, el mes de Kartik, es un mes muy propicio para las celebraciones religiosas. Dice que cualquier voto que haga una persona, cualquier actividad piadosa que haga una persona en este mes que estamos, se duplica sus beneficios espirituales. El tiempo, muy importante. El tiempo en el hinduismo no es lineal, ¿bien? No es que empieza y sigue una línea. El tiempo en el hinduismo es cíclico. Y hablamos de 4 eras o 4 yugas. Y en cada yuga se manifiesta la divinidad. Está la era de oro, Satya Yuga, la era de plata, Treta Yuga, la era de bronce, Dwapara Yuga, y la que estamos ahora mismo, la era de hierro, Kali Yuga. Entonces, Dios se manifiesta de diferentes formas de acuerdo a las épocas. Y la festividad de Diwali aparece por primera vez, hay una referencia en el Ramayana. Bien, el Ramayana es un libro sagrado, uno de los itihas o escrituras, que no me gusta el nombre que se utiliza en Occidente, dicen epopeyas, ¿no? Como suena como algo mitológico, para nosotros es algo real, bien,
o al menos te deja la libertad de creer si es real o mitológico. Tenemos dos grandes itihas, el Ramayana y el Mahabharata. Bien, entonces en el Ramayana, escrito por el sabio Valmiki, que tiene 20.000 versos o shloka, se narra la historia del señor Ram. Y ahí tiene el origen la festividad de Diwali. En este libro, el Ramayana le da mucha importancia a recitar o cantar el santo nombre de Dios. En todas las religiones se trata de ensalzar el pronunciar o recitar el nombre de Dios. Bien, por ejemplo, si vemos el Antiguo Testamento, dice, lo primero que se creó fue el verbo, bien, el sonido. En el hinduismo dice que el universo se crea con el Om, con la sílaba Om, es el sonido primigenio, y a partir de ahí se hace la creación. Entonces, Valmiki, el autor del Ramayana, en su vida anterior, antes de volverse un sabio, era un cazador. Pero no era un cazador que cazaba por comer, sino cazaba para dañar y herir a los animales. Y él disfrutaba viendo sufrir a los animales. Entonces Valmiki Muni vivía en la jungla y cuando veía un ciervo, veía un animal, le lanzaba una flecha, pero no lo remataba, sino lo dejaba sufriendo y él sentía como un placer. ¿Vale? Entonces hay un sabio, Narada Muni. Narada Muni es un sabio que aparece en toda la literatura religiosa hindú. ¿No? Tiene una extensión de vida larguísima porque aparece en historias miles y miles de años después. Entonces él pensó de que esta persona está haciendo daño a los animales, le hace sufrir, ¿cómo lo puedo reformar? Bien, porque toda la persona al final, por muy mala que sea, siempre hay que darle una oportunidad de reformarse. Entonces él se acercó y le dijo, ¿por qué le dispara flecha a los animales? ¿Por qué le hace daño a los animales y no los matas? Y ni siquiera te los comes. Entonces Valmiki le dijo, es que yo disfruto viéndolo sufrir. Pero esto ¿cómo puede ser? No sé, es que esta es mi naturaleza salvaje de yo disfruto haciendo daño a otros seres. Entonces le dijo, mira, ¿por qué no haces un cambio positivo en tu vida? Canta el santo nombre de Rama. Rama, que es donde viene la palabra Ramayana, Yana, los viajes de Ram. Ram significa placer, pero incluso hay maestros que dicen que significa un océano de placer. Entonces le dijo, canta el nombre de Rama y poco a poco tu vida va a ir cambiando. Y él dijo, yo no puedo cantar ese nombre, ni siquiera puedo pronunciarlo. Narada Muni, ser muy inteligente, ¿bien?, le dijo, bueno, como tú te gusta matar, no cante el nombre de Rama, canta el nombre de Mara. Mara en sánscrito significa muerte. Y dijo él, ese me gusta más, venga, lo voy a recitar. Entonces dice, mira, siéntate debajo de ese árbol y ponte a meditar y recita el nombre de Mara. Valmiki Muni se sentó y comenzó a recitar Mara, 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 Rama, Rama, Rama. Y sin darse cuenta comenzó a recitar el santo nombre de Ram y se purificó. Y fijaros qué potencia tiene el santo nombre de Ram, que no solamente dejó de matar animales y se volvió vegetariano, sino que encima escribió esta joya de la literatura de la India, que es el Ramayana, que ha sido traducido a numerosos idiomas y que forma parte cultural de países incluso como Tailandia, Indonesia, donde su cultura, su danza está basada en el Ramayana. Por eso la importancia de cantar el santo nombre de Dios, la importancia de cantar el santo nombre de Rama. Gandhi decía, el agua cura el cuerpo y el santo nombre de Ram cura el alma. La historia del Ramayana, bien, podríamos estar aquí horas y horas para contar la historia del Ramayana, no se preocupen que le voy a hacer un resumen. El Ramayana nos habla de cómo Dios manifestado, encarnado en la tierra. Esto es algo que muchas veces en otras religiones es incapaz, no lo pueden comprender. ¿Cómo que Dios va a venir a la tierra? ¿Eso cómo es? Rama
es el séptimo avatar o encarnación del señor Vishnu. Bien, en el hinduismo tenemos un monoteísmo polifórmico, es decir, creemos en una sola divinidad que tiene la capacidad de manifestarse en innumerables formas. Y Vishnu tiene 10 avatar o 10 encarnaciones principales. Y una de ellas es la del señor Ram. Bien, entonces, cada vez que desciende Dios a la tierra lo hace con un propósito, o cada vez que Él desciende o envía un mensajero, envía un profeta. Nosotros tenemos muchos libros sagrados. Tenemos los principales, los Vedas. La palabra Veda significa conocimiento, los 4 Vedas. Tenemos las Upanishads, tenemos los Puranas, tenemos los Itihas, tenemos los Dharma Sutras. Hay cantidad de escrituras, pero hay un solo libro que recoge, resume todo el conocimiento védico, todo el conocimiento del hinduismo, que es la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, o el canto del bienaventurado, la canción de Dios. Y en Gita significa canción o canto, Bhagavad significa Dios o bienaventurado. Entonces, en la Bhagavad Gita, Krishna explica, y podéis ver en las paredes, hay diferentes versos de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita es un libro que llevo estudiando 38 años. No sé cuántas veces la habré leído, y cada vez que la leo vuelvo a entender y sacar nuevos significados. ¿Por qué Dios desciende a la tierra? Krishna lo explica. Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Paritranaya sadhunam, para proteger a las personas piadosas. Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam, para destruir a los seres malvados. Dharma samstapanartaya, cuando los principios religiosos están en declino, yo vengo a restablecerlo. Sambhavami yuge yuge, yo me manifiesto cada yuga, cada era. Y luego dice, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuttanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Cuando aumenta la irreligiosidad, la gente ya ha perdido toda la conciencia de la espiritualidad, entonces yo me manifiesto para restablecer los principios. Por eso tenemos los diferentes avatar, o las diferentes divinidades que aparecen en diferentes yugas. Krishna aparece en Dwapara Yuga y el señor Ram en Treta Yuga. La diferencia de la naturaleza de cuando desciende la divinidad. Por ejemplo, el señor Ram es Maryada Purushottama. Maryada quiere decir los principios morales, los principios éticos. Puru, hombre, Shottam, el hombre supremo que viene a establecer los principios éticos y morales. El señor Ram fue un hijo ideal porque cumplió hasta el último momento la orden de su padre, Maharaj Dasharatha. Cuando el padre lo desterró sin rechistar, se fue 14 años de exilio. Cuando el padre murió, que ya podía haber vuelto, dijo, no, para cumplir con la palabra de mi padre voy a seguir hasta el final del exilio de 14 años. Un esposo ideal, a su esposa Sita la raptó el demonio Ravana. Y él podía haber dicho, en aquella época los reyes se casaban, tenían muchas mujeres, tenían 4 mujeres, 5 mujeres. Él podía haber dicho, bueno, han raptado a mi mujer, me caso con otro. No, él tuvo ese dharma, ese deber de ir y buscar a su esposa y recuperarla. Entonces fue esposo ideal, hijo ideal, hermano ideal y rey ideal, líder ideal. Él todas las noches, cuando regresó a Ayodhya, se disfrazaba como si fuera un campesino, un ciudadano, e iba a la ciudad a ver qué pensaban sus ciudadanos. A veces hoy en día, ¿no?, vemos los políticos como viven en una nube, ¿no?, en lo alto, y ven a los ciudadanos de abajo, no empatizan con los problemas. Pero el señor Ram se disfrazaba para que no lo reconocieran e iba a escuchar, a ver qué están diciendo a esta persona, qué él necesita, qué necesita mi pueblo, qué es lo que pide. Por eso a día de hoy en día, a pesar de miles de años que han pasado desde el Ramayana, todavía se habla del Ram Rajya,
el reino de Ram, porque se decían que estos reyes eran Rajarshi. Rajarshi quiere decir que eran reyes y al mismo tiempo eran rishis, eran sabios. Hay una historia que me gustaría contaros para ilustrar un poco el significado del avatar, de que por qué Dios desciende a la tierra. En la India había un emperador mogol, bien, musulmán, que se llamaba Akbar, y él tenía su consejero más importante, era un hindú, bien, que se llamaba Birbal. Entonces ellos tenían, a pesar de que uno era rey y el otro era su ministro, su consejero, pero tenían una relación muy cercana. A veces entre ellos bromeaban y se decían cosas. Entonces, un día Akbar le dijo a Birbal, esto que vosotros decís los hindúes, de que Dios desciende a la tierra, yo eso no lo creo. Eso cómo puede ser. Él mismo, si está ya en el mundo espiritual, él puede hacer las cosas con su poder. ¿Él para qué necesidad tiene de bajar a la tierra? Entonces Birbal empezó a explicarle, no, porque mire la escritura tal, y el otro estaba muy terco, no quería entender. Y esto me ocurre muchas veces con mucha gente, cuando quiere explicar algo y ves que está muy terco. Yo he aprendido de Hanuman, por ejemplo, a no competir. ¿Ven? Hanuman, que es aquella divinidad que vemos con forma de mono, que en realidad es un Vanara, cuerpo humano, cabeza, rabo de mono, que es la representación de la devoción por Dios. Él, hay un momento que pega un salto desde lo que es la India, lo que es Sri Lanka, lo que hoy en día es la antigua Ceilán, y en ese salto apareció un monstruo y se lo comió. Y entonces dentro él empezaba a crecer y el monstruo abría la boca y él crecía, abría la boca y crecía, abría la boca y ninguno terminaba. Y al final Hanuman dijo, me voy a hacer más pequeño, ya está, tú ganas, no quiero perder el tiempo, yo me voy a poner más grande, tú más grande. Al final hay ciertas cosas en la vida que ya no tenemos que competir más. Ya tú has ganado, ¿vale? Ahora déjame seguir con mi camino. Y él siguió el camino que era ver a Sita y llevarle una prueba. Entonces Birbal dijo, bueno, ¿para qué voy a discutir más si no me entiende? Entonces, en los jardines de Agra, donde estaba el sultanato de Akbar, había unos jardines con unos estanques muy bonitos, y estaba el nieto de Akbar, estaba jugando, digamos, desde como si fuera una piscina en el borde. Entonces él dijo, Birbal, le voy a dar una lección práctica. Entonces iban andando, él iba hablando con Akbar y le pegó un empujón al niño y lo tiró al estanque. Y el niño, era un estanque profundo, el niño empezó a ahogarse, ¿vale? Entonces está ahogando y en ese momento, pues Akbar se quita su espada, se quita su coraza, se quita el turbante y se tira al agua a salvar al niño. Entonces cuando lo saca, le dice a Akbar, ¿tú crees que no me he dado cuenta que tú has empujado a mi nieto? ¿Por qué lo has empujado? Le dijo, bueno, mi señor, si usted tiene aquí tantos soldados y tantos sirvientes, ¿usted por qué no ha dicho que se tiraran a salvar al niño? ¿Por qué se ha tirado usted mismo? Dice, hombre, es que es mi nieto, es mi sangre, es mi creación. Dice, pues por eso mismo Dios desciende de la tierra al mundo, porque nosotros somos su hijo, somos su creación. Y dijo, verdad, tiene razón. Y es curioso porque ese niño que él tiró al agua, que se podía haber ahogado, luego sería Shah Jahan, que construyó el famoso Taj Mahal. ¿Bien? Que si vais a la India, uno de los monumentos más atractivos que visitar, Taj Mahal, ese niño, ese nieto que tiró al agua, era Shah Jahan. Entonces ahí está la importancia de que por qué Dios desciende a la tierra. El Ramayana transcurre en Ayodhya, Ayodhya, que es hoy en día está en el norte de la India, en el estado de Uttar Pradesh, y que era un reino. La India antiguamente tenía muchos reinos diferentes. Y Maharaj Dakshara, que era el rey, tenía 3 esposas, pero no había tenido descendencia. Bien. Entonces un día hicieron un gran sacrificio, una gran ceremonia, y apareció una divinidad que les dio unos alimentos para que pudieran procrear sus esposas. Entonces de una esposa nació Ram,
de otra nacieron los gemelos, bien, Lakshman y Shatrughan, y de otra nació otro hijo, Bharat, bien, los 4 hermanos del mismo padre, de diferentes madres, pero entre ellos crecieron con mucha armonía, con muy buen ambiente y criados en los valores de la espiritualidad y al mismo tiempo de cómo dirigir en el futuro un país. Bien, y ellos tenían un maestro, Vishwamitra, bien, Vishwamitra, el maestro que los llevaba y les enseñaba a no solamente el aspecto material, sino el aspecto espiritual. Cuando llegó la época de casarse, bien, pues hicieron una alianza para casarse con otro reino, el reino de Mithila. Mithila hoy en día es Bihar, bien, y ahí estaba la reina Janaki, hija de Janak, o llamada también Sita, bien. Se casaron y estaban todos muy felices, y Dashara, el rey, pensó que ya era la hora de retirarse. Voy a retirarme. Los reyes en la antigüedad, cuando llegaban a una edad, colocaban a sus hijos en el trono y ellos se retiraban a vivir la vida como ascetas, ¿bien? Entonces él coronó a su hijo, Ram, que era el mayor, como el rey, y él pensaba retirarse. Pero una de sus reinas, Keikeyi, mal aconsejada, y en esto en la vida muchas veces escuchamos cosas, nos comen como se dice, nos comen la cabeza, nos comen el coco, y tomamos o hacemos actos que luego nos arrepentimos. Entonces a ella le lavaron el cerebro y le dijeron: no, tu hijo, Bharat, es el que tiene que ser el rey. Entonces ella, hacía años, en una batalla que hubo, en la cual fue herido Dashara, ella le cuidó muy bien. Entonces Dashara le dijo: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Entonces ella le dijo: bueno, ahora mismo no necesito nada, cuando llegue el momento yo te lo pediré. Entonces ella aprovechó esa promesa que le hizo hace años y le dijo: nombra a mi hijo como rey, y para asegurarme de que no va a tener problemas, destierra a tu otro hijo durante 14 años. Entonces él dijo que no podía ser, pero al final tuvo que cumplir su palabra de kshatriya, su palabra de guerrero, su palabra de rey. Y Ram lo aceptó sin protestar y se fue con su mujer y su hermano, le acompañó el hermano Lakshman, que son las 4 imágenes que tenemos aquí: Sita, Ram, Lakshman y Hanuman. Se fueron al bosque, ¿bien? El bosque de Dandakaranaya, ¿bien? Y esta es una parte muy interesante, porque Ramayana transcurre mucho en el bosque, con lo cual nos habla de la ecología, de la vida integrada en la naturaleza. Y ahí van ocurriendo muchísimas cosas que, como he comentado, no os voy a narrar. Pero uno de ellos es que había un demonio que se llamaba Ravan, ¿bien?, que se decía que tenía 10 cabezas, y raptó a Sita, porque estaba tan prendado de su belleza que la raptó. Y Ram, para recuperarla, tiene que pasar por muchas tribulaciones, tiene que luchar con muchos demonios, y ahí entra una palabra importante: lila. Lila, que significa actividad, o incluso se puede traducir como pasatiempo, bien, porque si él es Dios, él podía haber ido fácilmente a Lanka y recuperar a su esposa, ¿no? Porque tiene que ir por el bosque y pasando un montón de cosas. Eso se llama lila. Quiere decir, lo hace para transmitirnos enseñanzas. Es como una forma de transmitirnos una serie de valores. Y al mismo tiempo se dice que Ram había momentos que no recordaba que él era Dios. Entonces en ese momento que está como avatar en la tierra, había parte que desconocía que él era la divinidad y que podía hacer las cosas fácilmente. Entonces todas esas tribulaciones también reflejan lo que nosotros tenemos en la vida, ¿no? Sufrir el exilio, el destierro, el perder a un ser querido, el tener que pasar por tantas vicisitudes negativas, pero en el camino vas encontrando gente que te ayuda. Por ejemplo, a él le ayudan los Vanaras, que era una raza de monos, bien, de ahí viene Hanuman. Le ayuda Jambavan, que era un oso, Jatayu, que era un pájaro. O sea, en el Ramayana integra no solamente a los humanos, sino que integra también a los animales, como parte de nuestro ecosistema, como parte de que estamos todos unidos uno con otro en este mundo material a través de la naturaleza. Y finalmente tiene que cruzar a el reino de Lanka, bien, que yo comentaba, la antigua Ceilam, Sri Lanka,
y que Hanuman en un solo salto consiguió ir. Sin embargo, el señor Ram y sus seguidores tuvieron que construir un puente, Setubhanda, un puente hecho de piedras. Y esas piedras hicieron que flotaran en el mar, ¿no? Entonces dijo que para que flotaran tenía que escribir el nombre Sri Ram, ¿no? Yo comentaba como el nombre de Ram es tan poderoso que cambió a un asesino en una persona santa que hizo escribir una escritura sagrada. Entonces crearon un puente y pasaron todo el ejército. Durante cientos de años se ha dicho que eso era algo mitológico, que eso no existía. Hasta hace unos años que la NASA hizo una fotografía, bien, del estrecho que separa Sri Lanka de la India y debajo hay un puente de piedra. O sea que vamos viendo cosas como no era algo tan mitológico, ¿no? Cuando llega a Sri Lanka, bueno, ahí hay una gran batalla, una gran lucha. Finalmente el señor Ram mata a Ravan y recupera a su esposa. Y cuando regresan a tierra firme, todavía le quedaban días para cumplir los 14 años de destierro. Entonces Bharat, el hermano de Ram, que estaba reinando momentáneamente como príncipe regente, Bharat, de ahí viene el nombre de la India, Bharat. El nombre original de la India es Bharatvarsha, la tierra de Bharat. Bien, entonces él estaba ya tan deseoso, tan impaciente que viniera su hermano, que dijo que si no viniera, que se iba a suicidar. Entonces el hermano dijo, si yo tengo que venir otra vez andando desde donde estamos, desde Lanka hasta Ayodhya, que es el norte de la India, y Lanka es el extremo sur de la India, no voy a llegar a tiempo y mi hermano se va a suicidar. Entonces pidieron que viniera un Vimana. Vimana, nosotros hablamos de objetos volantes no identificados, en el hinduismo habla de Vimana o naves que volaban ya en aquella época. Entonces en ese Vimana regresan a Ayodhya. Cuando escuchan los habitantes de Ayodhya que va a venir el señor Ram, ¿qué es lo que hacen? Ese día se ponen sus mejores ropas, si pueden estrenar, se ponen sus mejores joyas. Vamos a recibir a nuestro Señor, que hemos estado separados de él durante 14 años. Y el día que regresa Ram es, como yo comentaba, que fue ayer en concreto, Amavasya, luna nueva, el día más oscuro del año. Y en una época donde no había electricidad, pues pusieron todas las dipas, toda la ciudad llena de lamparillas de aceite para iluminar su camino y darle la bienvenida al señor Ram. De hecho, ese lila, esa actividad, ese pasatiempo lo repitieron ayer en la ciudad de Ayodhya. Ha entrado en el récord mundial de Guinness. Bien, han puesto, pues eran 400.000 lamparillas de aceite en toda la ciudad. Entonces, al final, la enseñanza de Diwali, ¿qué es? La luz, el conocimiento, la espiritualidad vence a la oscuridad, la ignorancia, el mal. El bien, aunque tarde tiempo, siempre va a ganar al mal. Lo importante, tener la paciencia. Hoy se habla mucho, ¿no?, de la resiliencia. Ya lo tenía el señor Ram hace miles de años, ¿no? Entonces, esta es la importancia de Diwali. El regreso, el retorno del señor Ram después de 14 años, como la luz, la espiritualidad, la verdad, destruye la ignorancia, la oscuridad. Por eso yo, mi charla, más que conferencia, mi charla, la he titulado Llévame de la oscuridad a la luz, que en sánscrito es Tamaso ma Jyotirgamaya. Llévame del oscuro, llévame a la luz. La oscuridad existe cuando no hay luz. Siempre que hay luz, nunca está la oscuridad. La vida espiritual la podemos tomar de varias formas, ¿no? El hinduismo es como una confederación de religiones, porque hay diferentes escuelas, hay diferentes credos, no hay una iglesia centralizada. Yo pertenezco a la escuela Vaishnava, somos devotos de Vishnu, y Vishnu, el señor Ram y el señor Krishna son avatar, son encarnaciones. Hay otras personas que adoran al señor Shiva, bien, como la divinidad. Otros adoran a la diosa Shakti, a la Devi, a Durga. ¿Entiendes? Hay otras personas que creen en un Dios que no tiene forma. O sea, el hinduismo es la única religión del mundo donde tú puedes elegir
¿Cuál es la divinidad con la cual tú te sientes bien? Se llama Ishtadevata. Una persona dice que mi Ishtadevata es Ganesha, porque me siento bien con él, me gusta. Y nadie te puede decir nada. Y otro dirá que a mí me gusta Krishna. Y otro dirá que le gusta el señor Ram. O me gustan varios. Entonces, creemos en una sola entidad suprema, Brahman, que tiene la capacidad de manifestarse en innumerables formas. Técnicamente, monoteísmo polimórfico. Monoteísmo, un Dios polimórfico. Muchas formas, innumerables formas. Yo en la escuela a la que yo pertenezco, la tradición Sri Vaishnava, que se fundó en el siglo VII y viene del maestro Ramanuja Acharya, tenemos dos formas de ver la espiritualidad. ¿Bien? Nosotros utilizamos la lengua del sur de la India, ¿bien? Porque esta tradición crece en el sur de la India. Sri Vaishnava, y tenemos dos ramas, Tengalai, Vadakalai. ¿Bien? Vadakalai significa mono, ¿vale? Vadakalai, mono. Entonces está la línea que sigue el mono y está Tengalai, que sigue el gato. Entonces te dicen, ¿tú qué quieres seguir? ¿Tú qué quieres seguir? ¿La filosofía del mono o la filosofía del gato? Un mono, si alguien ha visto en un entorno rural, o al menos yo lo he visto cientos de veces en la India, la cría del mono, cuando la madre va saltando, la cría se tiene que aferrar a la mona para no caerse. Tiene que hacer un esfuerzo, hace un esfuerzo, al menor descuido, salta la madre, si no te sujetas bien, te caes. ¿Vale? Muchas veces te caes en una caída mortal. Entonces tienes que hacer un esfuerzo, agarrarse. Ese esfuerzo representa, tengo que hacer meditación, tengo que levantarme a las 4 de la mañana, tengo que renunciar, tengo que hacer muchas concesiones para llevar esta filosofía, la filosofía del mono, con tu esfuerzo. Tengalai, la filosofía del gato. ¿Quién no ha visto cómo una gata coge al gato? ¿Cómo coge la gata al gato? El gato no hace nada, está ahí y viene la gata, lo coge con la boca y lo lleva a donde lo tengas que llevar. Quiere decir que somos prapanna, quiere decir dependemos de la gracia divina. No tenemos que hacer un gran esfuerzo. Oramos, meditamos, adoramos a Dios, pero finalmente dependemos de su gracia divina. Entonces yo elegí Tengalai, quiere decir la filosofía del gato, que dependemos eternamente de la gracia divina, de la gracia de Dios. Por eso mi maestro me puso el nombre Krishna Kripa. Krishna, nombre de Dios, que significa el más atractivo. Kripa significa aquel que ha obtenido la gracia o que puede compartir la gracia o la misericordia de Dios. Cuando él me inició, me dijo, tu nombre es Krishna Kripa. Yo estaba muy contento, hoy tengo la gracia de Krishna. Y luego me dijo, Das, el sirviente. Nunca debemos de olvidar que somos sirvientes de Dios. No porque tengamos un nombre de Dios, nosotros somos Dios. Bien, somos sirvientes de Dios. Krishna Kripa Das. Hay un verso muy interesante, y con esto voy a terminar mi intervención, en el Ramayana, lo voy a leer en sánscrito, la lengua de los dioses. Bien, yo llegué a una etapa de mi vida que estudiaba tanto sánscrito que yo pensaba ya en sánscrito. Y me acuerdo que muchas veces iba a la India y me ponía a hablar con la gente en sánscrito y me miraban raro porque no me entendían, ¿no? Ramacharama Shloka, Shloka verso Ramacharama, que es la promesa que te hace el señor Rama. Tenemos dos promesas muy importantes, una del señor Krishna en la Bhagavad Gita y otra del señor Rama en el Ramayana. Dice, Shakrit eva prapannaya tavasmiti chaya chate abhayam sarva bhuttebhyo dadami tad vratam mama. Y esta es mi promesa, dice el señor Rama, que aquel que una vez me llame y diga Tavashmi, Tavashmi significa soy tuyo, lo liberaré de tener miedo de cualquier entidad viviente. Es decir, que aquella persona que se entrega a Dios y le dice que soy tuyo no va a tener miedo de nada ni de nadie. Y Krishna dice en la Bhagavad Gita, casi el penúltimo capítulo, dice Sarva dharmam parityaja mam ekam sharanam braja aham tvam sarva papevyo mokshishami masucha. Sarva dharmam, deja todos los deberes. Sarva dharmam parityaja mam ekam sharanam braja.
Entrégate solo a mí. Mamekam, Sharanam Braja. Aham Tuam Sarva Papevyo. Yo te voy a liberar de todos tus pecados. Moksheshamima Suchaha. Yo te voy a liberar. Yo te lo estoy diciendo. Esas son las enseñanzas importantes. Depender siempre de la gracia divina. Y por supuesto, ser proactivo. La persona que medita, la persona que lleva una vida espiritual, que tiene que saber equilibrar entre la materia y el espíritu. No es necesario renunciar a todo, ni irte a vivir a un templo, ni irte a vivir a la montaña, sino compaginar en nuestra vida material la vida espiritual, invitar a Dios como parte de nuestra vida. Persona que medita tiene tiempo para hacer muchas actividades incluso no de carácter solamente espiritual. Esta es la importancia de la reflexión, de la interiorización. Diwali no es solamente la fiesta, Diwali no es solamente estrenar la ropa, Diwali es una interiorización. ¿Cuántas cosas he hecho este año? ¿Cuántas cosas puedo mejorar este año? ¿Qué es lo que me equivoqué? ¿Qué es lo que puedo hacer mejor? Ese es finalmente el mensaje que nos da el señor Ram en esta festividad de Diwali. Agradeceros a todos vuestra atención. Om Shanti. Arati significa iluminar, despejar la noche. Rati significa noche. Arati, quitar la noche, aportar luz. De esta ceremonia. Y el éter, los 5 elementos materiales que aquí se manifiestan bien en el incienso, la lámpara de fuego, se manifiestan en el pañuelo, en las flores, etcétera. ¿Vale? Bien, importante, voy a explicar una serie de normas para evitar accidentes. Cuando haga la ofrenda de la lámpara de fuego, luego va a pasar, oíd a mi hijo, os va a pasar la lámpara. No salir corriendo, ¿vale? Porque os vamos a dar un dulce bendecido. Bien, entonces, luego os llamaremos por fila para entregaros el dulce, ¿vale? Entonces, luego al final lo iremos llamando, pasa, te vamos a dar el dulce, te ponemos el tila si quiere, que es algo voluntario. Voy a pedir a todos vuestra máxima atención, silencio y concentración.
स्वामी कृपा करो वरदान। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।